Buenas noches, Dios les bendiga grandemente en el amor de Cristo. Este día 10 de noviembre del 2024 son las 7:32 de la noche. Estoy aquí para compartir una palabra de este día, domingo, el primer día de la semana. Pero esta palabra me la dio el Señor justamente esta madrugada. Y me la dio y me dijo que era para ahora. Esta palabra que el Señor me dio noviembre 10 del 2024 a las 5:29 de la mañana. Y dijo, arrepentíos y convertíos. Esa es la palabra, arrepentido y convertido. ¿Ve? Que cuando es para allá lo anoto en papel diferente. Arrepentido y convertíos. Esa es la palabra que tenemos. Y la palabra va a estar en el libro de los Hechos. Hechos 3. Le vamos a leer desde el 11 hasta el 26 le vamos a leer. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, pueblo, a ti, a cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo. Y esta palabra viene con revelación. Viene con revelación. Yo me dormí, quizás de mediodía abajo me dormí. Después de pasar una gran lucha, sentía que quería que la tierra me tragara. No sabía si huir, correr, pero no de Dios, no. Sentía que me volvía loca. Y finalmente con unos ayudaditos, unos masajes me quedé dormida. Y soñé. Soñé que yo tenía un cuaderno en la mano. Vi que yo tenía un cuaderno en la mano. Y todo ese cuaderno que yo tenía en la mano era de deudores. Entonces yo estaba con ese cuaderno y este cuaderno tenía la lista de las personas. Y todas las personas tenían que pagar. Todas las personas tenían que pagar la deuda que había en el cuaderno. Entonces, yo fui con el cuaderno a pasarles lista para que pagaran lo que debían. Pero cuando llegué al lugar, los deudores no estaban. Como que yo me había retrasado y los deudores no estaban. Nomás estaba uno. Y decía yo con la lista, bueno, ¿y hoy quién va a pagar? ¿Y hoy quién me va a pagar? ¿Y hoy quién me va a pagar? No hay quien pague, todos se fueron, todos son deudores, decía yo. Solo había uno. Decía yo, solo hay uno. Bueno, voy a cobrarle a este lo que debe. Solo había uno. Entonces a ese uno que había, a ese le iba a cobrar lo que debía, que había en la lista. Pero todos los deudores que aparecían en la lista, no había ni uno para pagar lo que debía. Ni uno. Todos estaban desaparecidos. De todos los que había en la lista, todos estaban desaparecidos. No había ni uno para que pagara lo que debiera. Eso fue lo que soñé. Palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver cómo mi Señor lo lleva. Luego voy a subir mi sueño. Yo tuve un sueño personal, luego lo voy a subir. Ese va muy aparte de la palabra. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito ocurrió a ellos. Al portico que se llamaba Salomón. Ya ve, todo el pueblo. El sueño tiene que ver. Acudió todo el sueño, tiene que ver con el sueño. Dice, acudió todo el pueblo a portico de Salomón. Tiene que ver todo. Era un pueblo que tenía deudas.
pero solo uno estaba ahí para pagar la deuda. Solo uno había asistido, solo uno había asistido al lugar para pagar la deuda. Todos no habían asistido a pagar su deuda. El pueblo atónito concurrió a ellos, al portico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Claro, no fueron ellos quien lo hizo, fue Dios. Porque si está un muerto aquí y se levanta, es Dios quien lo levanta. Yo no tengo poder, yo no tengo nada para levantarlo, porque yo no soy nadie. Entonces nosotros, si nosotros no los agarramos de la mano y no venimos de la mano de Dios, estamos muertos, estamos tirados, porque no hay quien los levante. Porque el levantar del humano es una cosa, pero el levantar de Dios es diferente. Ese te levanta para no acostarte. Ese te levanta para que nadie te derribe. Eso se levanta para que te mantengas de pies todos los días, que busques de Dios. Todos los días. Porque el humano se olvida de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Pero ¿de qué manera se acuerda el humano de nosotros? Que nosotros estemos constantemente con él, sabe que ahí estás. Pero si tú no estás en conexión con el humano, no se acuerda que tú existes. La misma manera es Dios con nosotros. Si nosotros no nos acercamos a Dios por medio de la oración, entonces Dios no sabe que estás ahí. Por eso siempre debemos de estar en oración delante de Dios, para que sepa Dios que sí, que estamos ahí. Que sí estamos ahí y estemos siempre. Y Él siempre lo esté dando esa fortaleza que necesitamos. Y siempre lo mantenga de pie. ¿Por qué? Porque estamos delante de Él. Pero si tú no estás delante de Él, no sabe que tú estás ahí. No te va a mantener de pie, porque Él no sabe que estás ahí buscando de Él. Tienes que tener tenemos que ser reconocidos por Dios. Tenemos que tener ese reconocimiento de Dios, porque para que los mantenga siempre fuertes, venciendo al mal. Que el mal no los venza a nosotros, que el mal no los destruya a nosotros, sino que nosotros vencer el mal. Porque dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. No tú vas a caer en las manos del diablo. Pero si no hay oración, no hay una búsqueda, no hay esa conexión, no hay esa amistad con Dios, te va a destruir el mal, y el mal es el enemigo. Y entonces el humano se deleita en lo malo, porque el humano, aunque pretenda que es de Dios, él se deleita en lo prohibido, porque es lo que Dios rechaza, pero al diablo le encanta. Entonces el humano le excita lo prohibido, le excita lo malo. ¿Por qué? Porque es lo que le encanta al humano, lo malo, no lo bueno. Porque lo malo te pierde, lo malo es muerte. Sin embargo, lo de Dios es vida, y vida en abundancia. Y es lo bueno que no queremos vivir. Siempre vamos haciendo el mal. Los atrae el mal, estamos más untados del mal que lo bueno. Pero aquí el mensaje es que usted se llene del bien, no del mal. No se harte mal, porque con el mal va a fracasar. Y usted no puede estar de hipócrita delante de Dios, fingiendo que no ha pasado nada. Cuando usted es culpable, cuando usted tiene una deuda con Dios, cuando usted lo que tiene que hacer es arrepentirse delante de Dios, y arrepentirse de verdad, con un corazón arrepentido y humillado, no de labios para afuera, porque de labios para afuera no hay arrepentimiento. El arrepentimiento viene del fondo del corazón, es postrarse delante de Dios, y es derramarte delante de Dios en humillación de arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento genuino, para que no volvamos a caer en manos del enemigo. Pero tú no puedes pretender que sos de Dios y no ha pasado nada, y como que no has hecho nada. Seguir allí, pues dígame, la mayoría religiosamente peca, hace las cosas, congrega y sigue haciendo lo malo. Va y congrega y haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque llevan como el camino católico. El católico
El católico va a misa el fin de semana, pero sale de misa y se va a emborrachar, se va a bailar. El católico sale de misa y sigue haciendo lo malo. Aquí en las cosas del Señor es diferente. Aquí no se hace lo malo, aquí se hace lo bueno cada día. Porque si no, el pecado es muerte y el pecado los va a matar. Entonces no podemos pasar, discúlpeme la palabra, no podemos pasar por ingenuo a Dios. Porque Dios no es ingenuo. No podemos pasar por ingenuo a Dios y como que si Dios es una basura. Que pecamos y pecamos y nomás venimos como que no ha pasado nada. Venimos frescos como que no ha pasado nada. Agarramos la Biblia frescos como que no ha pasado nada. Vamos a comer, oramos frescos como que no ha pasado nada. Y por dentro el gran pecado, un pecado de muerte. Porque los pecados de muerte son adulterio, fornicación, infidelidad, engaño, son muerte. Esos son los pecados más grandes que pueden haber. Son de muerte, porque hay pecados que tienen perdón, pero hay pecados que son para muerte. Lo dice la misma palabra. Seguimos. Por eso somos deudores delante de Dios. Debemos. Nosotros decimos que estamos a cuenta con Dios, pero no estamos a cuenta. ¿Ves que tiene que ver el sueño con la revelación? Tiene que ver con la palabra. Nosotros decimos que estamos a cuenta con Dios. Déjame pongo a cuenta con Dios. Entonces vas a agarrar tu Biblia, 2-3 minutos, y como que no ha pasado nada y dices, ya me puse a cuenta con Dios. Ese no es ponerte a cuenta con Dios. Ponerte a cuenta con Dios es que ya te hayas libertado, que hayas vomitado el pecado, que el pecado no esté dentro de ti, que no te sigas hartando, que no te sigas saboreando con el pecado, que no se te siga haciendo agua a la boca con el pecado. Es que vomites el pecado. Y cuando vomites el pecado, entonces serás completamente libre de ese pecado. Pero mientras no lo vomites, ese pecado está dentro de ti y te estás deleitando con él. Y ahí vas a estar encadenado siempre. Porque el pecado siempre te va a estar recordando la inmundicia que hiciste. Y te va a traer, como le digo, el que peca desde el principio, sigue pecando siempre. Sigue llevando esa vida pecaminosa porque se vuelve zombie, no se da ni cuenta ni cuando cae al agua. No se da cuenta cuando cae al agua, y así mismo no se va a dar ni cuenta cuando esté en el lago de juego de la misma manera. Porque piensan que ponerse a cuenta con Dios es eso, 3 minutitos y ya me puse a cuenta. No es eso. No es eso. Busquemos la misericordia de Dios. Busquemos la misericordia de Dios. Dice la misma palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y se te va a añadir todo. Nosotros no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Nosotros estamos buscando dinero, fama, fortuna, fornicaciones, infidelidades, adulterio. Eso es lo que estamos buscando. No buscando el reino de Dios y su justicia. Porque buscando el reino buscando el reino de Dios y su justicia, no te va a traer todo lo que te he mencionado. Te lo va a apartar. Y te va a traer puras cosas buenas, buscando el reino de Dios y su justicia. Pero entregado en esa búsqueda de Dios. Escuchando la voz de Dios. Diciendo, mira Dios, yo no me levanto de aquí mientras tú no me hables a mí. Y asegúrate que sea Dios que te esté hablando, que no sea Satanás. Porque sabemos que Satanás se disfraza como que si es Dios y va ministrando tu vida y tú dices, no, pues es Dios y no es Dios, te está ministrando tu vida. Porque cuando es Dios no te va a ministrar tu vida para mal, pero cuando es el diablo que te tiene esa comunicación contigo, toda tu vida va para mal. Porque cuando Dios los guía, no caemos en lo malo. Pero cuando el diablo lo está guiando, te está guiando al matadero. Y dice, al portico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob,
el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Cuando vosotros, le dice, negasteis al Hijo de Dios. Acuérdese que este pueblo lo negó llevándolo a muerte. Acuérdese que cuando nosotros hacemos las cosas malas, con nuestros hechos, con nuestros frutos, negamos el nombre de Dios. Negamos el nombre de Cristo. Entonces cuando con nuestros hechos, como los vestimos, como andamos mundanamente, negamos que hay un Cristo santo, porque Dios es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Entonces nosotros no podemos andar al mundo en nuestro cuerpo. Nosotros no podemos andar el mundo de pie a cabeza en nuestro cuerpo, porque eso que dice que no eres nada, que no eres ni familia de Dios, que estás lejos de Dios. Y aunque traigas una Biblia, aunque la tengas frente a ti, estás lejos de Dios, porque estás negando la eficacia, porque estás negando al Padre, estás negando a los tres santos y estás negando que Jesucristo vino a tu vida. Santo, 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 santo. Mas vosotros negasteis al santo, ya ves, mas vosotros negasteis al santo, al justo. Y pediste que se los diese a un homicida, a un hijo del diablo. A ese pidió la gente. Negando a Jesús. Y cuando nosotros vivimos atrapados en la inmundicia, en el pecado, estamos negando el nombre de Dios. Y estamos llamando al enemigo, estamos dándole gloria al enemigo. Con lo que hacemos, estamos dándole gloria al enemigo. Cuando el cuerpo lo dedicamos a lo malo, cuando el cuerpo lo dedicamos al mundo, cuando el cuerpo lo andas el mundo en tu cuerpo. Le estás dando la gloria, no a los tres santos, le estás dando la gloria al diablo en tu cuerpo. Un cuerpo que está destinado no a ser cuerpo del diablo, no a ser cuerpo de ramera, no a ser cuerpo de adulterio, no a ser cuerpo de fornicación. Es hacer cuerpo y templo y morada del Espíritu Santo. Porque dice, vosotros sois morada y templo del Espíritu Santo. Y todo aquel que destruya con inmundicia a mi templo, yo lo destruiré a él, dice la misma palabra. Por eso estos cuerpos se deben de aguardar. Estos cuerpos se aguardan, así como se aguarda un cerillo. Un cerillo se aguarda dentro de una caja de fósforo para que no le caiga polvo, para que no se moje, para que no se ensucie. Así mismo nosotros, estos cuerpos los tenemos que aguardar, porque son cuerpos para que more el Espíritu Santo de Dios. Por eso estos cuerpos se aguardan de la inmundicia. Se aguardan de toda fornicación, de todo adulterio, de toda inmundicia. Se aguardan de la contaminación del mundo. Se aguardan de todo eso. Se aguardan de Dios. Se aguardan para Dios y se aguardan del mundo. Así como se aguarda un cerillo. Así se aguardan estos cuerpos. Para que habite Dios ahí y no la inmundicia. Para que habite Dios y no la caca como una letrina. Porque cuando tú vives como el puerco y tu cuerpo ya no está disponible para Dios, entonces lo que eres una letrina donde ponen las nalgas y todo el mundo tira su caca, porque te has convertido en una letrina. Y todo el que llega a hacerse caca ya no formas parte. Ya no formas parte de Dios. Porque tu cuerpo no se lo rendiste a Dios. Tu cuerpo se lo rendiste al Baal. Y lo está usando el Baal. No lo está usando Dios. Por eso dice, convertíos y arrepentíos. Porque el que se arrepiente y se convierte no peca más. El que se convierte se aparta de la inmundicia. Se aparta del mundo. Se consagra. Se consagra para Dios. Porque el pecado los aparta de Dios. El pecado los aleja de Dios. Por eso continuamente dice la palabra, exhortaos unos con otros para que vuestro corazón no se endurezca. Para que nuestro corazón no se endurezca a causa del pecado. Porque a causa del pecado el corazón se te vuelve piedra.
Y cuando te dan un consejo, lo único que haces es ponerte de mal humor. Y te pones de mal humor con la misma palabra. Te molesta lo de Dios, te molestan las alabanzas, te molesta la palabra, te molesta todo. Porque ya el pecado cubrió tu cuerpo de pie a cabeza. Y el pecado te tiene ahogado. El pecado te tiene agrio. Ya no te encanta lo de Dios, te encanta lo del mundo. Quieres andar como el mundo, quieres andar vestido como el mundo, no quieres andar como siervo de Dios, ya no más. Quieres andar como el mundo. Quieres andar imitando al mundo, imitándolo en todo, en ropa, en vestimenta, en corte de pelo, en rasurarte. Imitas al mundo, no imitas a un siervo de Dios. Vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese a un homicida. Y amasteis y matasteis al actor de la vida. ¿Ves? Mataste, le dice, al actor de la vida. Así mismo, usted mata al actor de la vida. Cuando nosotros decidimos unirlos al mundo. Cuando nosotros decidimos vivir como el mundo. Cuando nosotros no decidimos andar y vivir como unos siervos de Dios. Negamos al dador de la vida. Y cuando niegas al dador de la vida, en ti ya no hay vida. Aparentemente tú vives, pero estás muerto. Aparentemente tú te sientes vivo, pero estás muerto. Ya el pecado te mató. Y en tu vida lo que hay es pecado. Y caminas al pecado, porque el pecado es como un imán. Todo el pecado se te va pegando, porque el pecado en tu vida es como un imán y tu cuerpo se convierte en un imán y jala todo lo malo, jala todo lo malo. Y eso está difícil, porque te vuelves en un impío ya. Y mataste al actor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Estos hombres eran testigos del cual había resucitado de los muertos. Ellos eran testigos. ¿Por qué ellos eran testigos? Porque ellos están apartados de todo. Y decían, nosotros somos testigos, que Él vive en nosotros. Miren lo que hacemos. Levantamos los muertos. Se levantan inválidos. Porque somos testigos de un Dios vivo. Y somos apartados del mal. Por eso somos testigos. Y cuando tú eres testigo de que vino un Jesús a la vida, das testimonio que vino un Jesús, apartándote de lo malo. Y con tus frutos predicando a Dios. Con tus frutos de pie a cabeza hablas de Dios. No hace falta predicar la palabra, no. Tus mismos frutos dicen, hablan de Dios. Tu misma separación del mundo hablan que eres diferente. Tus mismos frutos dicen, hablan de ti, que eres diferente, que portas a Dios en ti. Pero da vergüenza que niegues a Dios por todos lados. Cuando caes en negación total, adulteras, fornicas, eres infiel, mientes. Niegas totalmente a Dios. Y es una vergüenza. Lo niegas y es una vergüenza. Que cuando llegue la noche estás con la Biblia. Cuando todo el tiempo has negado en inmundicia el nombre de Dios. Cuando has estado reunido con el diablo. Y no le puedes servir al diablo y a Dios. ¿Eres solo del diablo o eres solo de Dios? El que es solo de Dios no hace lo malo, porque es solo de Dios. Pero el que es del diablo hace todo lo malo. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este y a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nosotros tenemos que ser sanos.
de mente, cuerpo, alma y corazón. Mente, cuerpo, alma y corazón. Tenemos que ser sanos, porque el pecado es una enfermedad. Porque cuando Jesús sanaba, le decía a la persona, te he sanado, no peques más. ¿Por qué? Porque el pecado es una enfermedad. El que peca está enfermo y sigue pecando, se sigue enfermando. Más ahora, hermanos, ahora sé, pues, hermanos, que por ignorancia habéis hecho como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué dice? Que los convirtamos a Dios. Que los arrepintamos de verdad y los convirtamos a Dios para que nuestros pecados sean borrados, totalmente borrados. Pero cuando tus pecados son borrados, no puedes ir a coger más pecado a la calle. No puedes estar como el perro en el vómito. No puedes estar como la puerca, que Dios te lava y te vas a meter al lodo. Y te vuelve Dios a lavar y te vuelves a meter al lodo. No puedes así. Te tienes que sujetar a no pecar más para que el puerco siga lavado. Pero si no te sujetas a ti mismo a no ser lo malo, estás como el puerco lleno de lodo. ¿Qué ahí es? Inmundicia. Dice, así es que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor. ¿Ve? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que esté sin pecado para que venga la presencia de Dios. Porque mientras estamos en pecado, no cae la presencia de Dios en nosotros. Estamos muertos a la presencia de Dios. Porque el pecado los aleja, los aparta de la presencia de Dios. Entonces debemos de estar limpios del pecado para que descienda la presencia de Dios, para que hable Dios con nosotros, para que el gran yo soy hable con nosotros, para que tengamos esa comunicación con Él. Pero si no tenemos esa comunicación con Él, ¿cuándo te va a guiar? ¿Cuándo te va a iluminar? ¿Cuándo va a ser el timón de tu vida? ¿Cuándo? Y en la vida de cada persona que tiene Biblia, el que dirige el barco es Dios. Dale el timón a Dios. Arrepiéntete y conviértete y dale el timón a Dios. Dale el timón a Dios. Que Él sea dirigiendo tu vida. Y no tú mismo dirigiendo tu vida. Porque el hombre no puede dirigir su vida. Porque no sabe dirigir sus pasos. La dirige al mal. Por eso tiene que haber esa libertad para que Dios dirija nuestra vida. Porque Dios no te va a dirigir al mal. Nunca Dios te va a dirigir al mal. Porque el Hijo vino a dirigirlos a la vida, no a la muerte. Vino a sacarlos de la muerte para darlos vida y a dirigirlos por la vida. Nunca Él te va a dirigir por lo malo. Nunca. Así es que no podemos decir que todo lo malo viene de parte de Dios. No, si es que Dios no es parte del mal. Y Dios no tienta a nadie. El diablo es que te hace... El diablo es como el gato. Te habla bonito, te enamora, el diablo te habla bonito. Mira que el diablo es astuto. El diablo es la novia del hombre. Y el diablo es el novio de la mujer. Porque le habla bonito, le enamora. Y ahí la lleva enamorando. Y cuando siente, ya se la hartó. Lo mismo. Estas son las obras del diablo. Así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga la presencia del Señor. ¿Ve? No hay presencia de Dios en un pecador. Cuando hay una infidelidad, un adúltero, un fornicario, no hay presencia de Dios. Aunque tú digas que hay presencia, no hay presencia de Dios. No hay. Ya Dios se apartó de ti. Por eso has caído donde has caído.
Porque Dios, se apartó de ti, no te diste ni cuenta. Tienes nuevamente que arrepentirte y convertirte para que vuelvas a encontrar esa misericordia de Dios. Pero de veramente en arrepentimiento, de alma, cuerpo y corazón. Alma, mente, cuerpo y corazón. No puedes pretender que eres de Dios, porque no eres de Dios. Lo que eres es como que un pecador que mira la Biblia, que le encanta lo que hay en la Biblia, pero al final es eso, pecador. Porque mira la Biblia, pero desconoce lo que hay dentro de la Biblia. Mira la Biblia, pero no vive lo que hay en la Biblia. Mira la Biblia, pero vive al mundo. Mira la Biblia, pero hace lo del mundo. Vive la Biblia, mira la Biblia, lee la Biblia, pero hace las obras del diablo. Por eso aún con Biblia se pierden, porque tienen la Biblia y viven al diablo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor. Tiempos de refrigerios. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Ve? Dice que los convirtamos y los arrepentimos para que para que Jesucristo llegue a nuestras vidas, así como fue anunciado. ¿Y cómo va a llegar Jesucristo a nuestras vidas? Por medio del Espíritu Santo. Llegue ese refrigerio, llegue ese Dios por medio del Espíritu Santo a morar en nuestra mente, cuerpo, alma y corazón a nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo quien te aparta de lo malo. Es el Espíritu Santo que te reargulle que no pecas. Pero cuando el ser humano y el Espíritu Santo se fue, ya camina al mal, al mal, al mal, al mal. Y cada día va al mal. Y uno dice, no, pues yo lo veo que lee la Biblia. Pues dices tú, pues tú portas una confianza en la persona. Tú pones una confianza en aquella persona que dice, pues no le va a fallar a Dios porque está leyendo la Biblia. Sabes que no le va a fallar. Y dices, no, pues no le va a fallar a Dios. Y si no le falla a Dios, pues yo tengo que estar tranquila. Sin embargo, es mentira. Usan la Biblia de facha. Usan la Biblia de facha. Pero detrás están haciendo todo lo malo. Todo lo malo. ¿A quién cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración y de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos? Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, y en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que nos oiga, aquel profeta será desraigado del pueblo. Y toda alma que no oiga, aquel profeta será arraigado del pueblo. Entonces dice que toda alma que no oiga, será arraigado del pueblo, será quitado, será apartado. ¿Te imaginas? Y decía con los profetas, no digamos con un convertido. Si no escucha palabra de Dios, si no se empapa de Dios, está arraigado, está apartado, está quitado, está destruido de la presencia de Dios. Y Dios, no los engañemos, Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Tengamos en cuenta eso. Y toda alma que no oiga aquel profeta, dice, y toda alma que no oiga aquel profeta será arraigada del pueblo. ¿Qué dice? Que toda persona que no oiga al profeta, que no oiga la palabra, está hablando de la palabra. Dice que todo hombre, toda mujer que no oiga palabra de Dios,
que no escuche lo que sea de Dios, que sea arrancado, que sea apartado, que sea destruido. Como cuando arrancas una planta, está en la tierra y vienes y la arrancas, esa planta. Está separada de la tierra. Y como está separada de la tierra, ¿dónde termina? Quemada, ¿verdad? Termina en la basura, amontonada y quemada. Así mismo, termina todo ser que por no escuchar palabra, ni empaparse de Dios, ni hacer nada para Dios, es reargado, es apartado de la presencia de Dios. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado este día. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditos todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vuelve a hacer el llamado el Señor. Vuelve a hacer el llamado que Dios mandó a su Hijo, para que cada uno de nosotros los convirtamos de nuestra maldad. Por eso dice, arrepentíos y convertíos. Deja la maldad, deja las malas obras, deja las malas mañas, deja el mundo. Arrepiéntete de una vez. Nunca has sido arrepentido. Convertíos y arrepentíos y apártate del mal, dice. Cada uno se convierta de su maldad, dice. Por eso dice, convertíos y arrepentíos. Conviértanse de lo malo. Dejen lo malo. Dejen de seguir haciendo lo malo. Dejen de seguir caminando por el mal. Y es que nosotros no debemos de ser arrogantes. Acuérdese que aquí hay un pueblo. Yo miro lo que tú no miras. Y tú miras lo que yo no miro. Entonces, cuando yo miro lo que tú no miras, yo te exhorto para que te des cuenta que estás mal, pero no te dejas. Te insolentas, te enojas. Te muestras arrogante que lo sabes todo. Si lo supieras todo, no cayeras en el pecado donde has caído. Pero así somos, sabios en nuestra propia opinión. Y untados como el cerdo hasta las manitas. Y cuando tú ves lo que yo no veo, vienes a mí y me dices. Y yo tengo que escuchar porque me estás exhortando. Porque la palabra lo dice. Exhortaos unos a otros. Entonces, vienes y lo que yo no estoy viendo, tú lo estás viendo. Y me lo estás diciendo. Y yo tengo que aceptar lo que me estás diciendo, escuchándote. Para que yo no sea reaigada, apartada delante de Dios. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo usted? Escuchándome, ¿vea? Alimentándose, ¿vea? Para que no sea apartado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es la que lo tiene delante de la presencia de Dios. Y la oración. Palabra, oración los mantiene cerca de Dios. A no caer en la inmundicia. Pero si usted es arrogante, que piensa que usted es Juan Camaney, usted solo no puede hacer nada. Nosotros solos no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios en nuestra vida y a los demás para que los reargullan, para que los exhorten en el nombre de Dios. Por eso dice la palabra, exhortaos a tiempo y fuera de tiempo. Por eso unos con otros los exhortamos, para que cada uno de nosotros enderecemos nuestros caminos. Y debemos de oír. No debemos de cerrar los oídos creyendo que nosotros la sabemos toda. Y la sabes toda. Y toda la estás haciendo mala. Entonces no sabes nada. No sabes nada, lo que hay una arrogancia. Eso es lo que hay. Una arrogancia. La palabra es la de Dios. Acordémoslo lo que le dijo Jesús
a sus discípulos: escuchá lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos dicen. No hagas lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque aquellos hablaban y no hacían. Entonces, pero hablaban de Dios. Hablaban de Dios. Pero no practicaban lo de Dios. Por eso Jesús les dijo: escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos todo lo hacen mal. Pero escuchá, porque hablan de mí. Pero no aprendas lo que hacen. Porque lo que ellos hacen, eso sí no es de mí. Qué interesante, ¿verdad? Interesante. Lo que hablaban era de Dios, pero lo que hacían no era de Dios. Así habemos muchos. Hablando la palabra de Dios, pero haciendo lo contrario de la palabra de Dios. Habemos muchos hablando de Dios y haciendo lo que no es de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante. Siendo predicadores, pastores, lectores, ministros, teólogos, pero haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Ves? Y aún con la palabra de Dios, pero haciendo lo que no le agrada a Dios. Convertíos y arrepentíos, cada uno se convierta de su maldad. El Señor lo está haciendo un llamado al arrepentimiento. El Señor, una vez más, haciéndolos el llamado al arrepentimiento. Que los arrepintamos y los convirtamos, mente, alma, cuerpo y corazón. Que los arrepentamos de nuestra maldad. Y vuelvo a repetirle, que los arrepintamos de nuestra maldad. Mente, cuerpo, alma y corazón. Ese es el llamado del Señor. Y ese es el mensaje que sale de aquí y ha salido siempre. Es un mensaje de arrepentimiento. Siempre el mensaje que Dios da aquí es de arrepentimiento. Y déjeme decirle, como esto, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Si mi casa huele mal, yo cocino, más si cocino pescado, apesta toda la casa. Más si yo cocino atún, ay, la casa apesta horrible. ¿Por qué apesta horrible? Porque está encerrada. Y cuando la casa está encerrada, apesta mal. Entonces, para que salga la pestilencia, tengo que abrir las puertas, vean, las ventanas. ¿Para qué? Para que entre el aire y salga la pestilencia. ¿Qué se hace? Se abre, ¿verdad? Asimismo nosotros humanamente tenemos que abrirlos para que salga la pestilencia que hay en nosotros y no esté esa pestilencia guardada. ¿Qué haces tú con el toilet? Le pones la tapadera encima. ¿Para qué? Para que no salga el mal olor para afuera. Por eso le pones la tapadera encima, ¿verdad? Porque cuando se la quitas, apesta. Así tú, cuando tú estás tapado, no que no hablo porque no tengo que hablar. No que no puedo ventilar esto. Usted no sabe cómo Dios trabaja. Porque en usted trabaja el hombre. No es Dios quien trabaja. Y en nosotros tiene que trabajar Dios, no el hombre. Porque la confianza de la mayoría está en el hombre. No, y es que si yo fracasé, voy con el pastor. Es que el pastor no es Dios. Tenemos que ir a la presencia de Dios. El pastor no puede hacer nada. Solo Dios puede hacer algo. Pero la gente acurre al pastor. Corre para allá. No es que usted tiene que ir donde el pastor. ¿Y el pastor a qué? Entonces mejor me voy a la católica. Y le voy a confesar todo al cura.
Aquí no es ni ir donde el pastor ni a ir a la católica. Aquí no es ni ir donde el pastor ni ir a la católica. Es ir delante de Dios a confesarle todas nuestras inmundicias. Y que te diga Dios qué es lo que vas a hacer. Aquí las cosas no pueden estar ocultas. Hay muchas cosas que usted las desconoce. Y porque las desconoce, no las puede decir. Yo pensaba como usted. Déjeme decirle que yo no tengo trato humano. Conmigo trata el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores desde el principio. Y por eso estoy de pies. Por eso estoy de pies, porque si yo estuviera en las manos del humano, fuera una descarriada, fuera una con Biblia y en el pecado. Porque cuando Dios me dijo, confiesa tus pecados, de lo que hablamos esta madrugada, cuando Dios me dijo, confiesa estos pecados, yo fui con el pastor, fui con David Cruz, le dije por teléfono, pastor, fíjese que esto me está diciendo Dios. Cállese, hermana, me dijo, no diga nada. Fíjate lo que te dice el humano, que te calles. Así me dicen a mí, señora, cállese. Yo no puedo callar, porque si callo, me voy a atorar y me voy a ahorcar y me voy a morir. No puedo callar, porque yo voy conforme. Dios me ha enseñado a mí cómo son las cosas y usted tiene que aprenderlas también. Entonces le digo, pero es que Dios me está diciendo, habla, habla. Y digo yo, y aquel pastor me dice, cállese. Cállese, si su pasado es vergonzoso, cállese. No diga nada, hermana. Pobrecito, Dios tenga misericordia del pastor David Cruz. Desde entonces yo me aparté yo lo veía, me aparté de él. Y seguí yo. Y Dios habla, habla. Y Dios sobre mí, habla, habla. Habla, habla, no tengas miedo, habla. Yo estoy contigo, habla. Yo te respaldo, habla. Yo te estoy diciendo que hables porque yo te estoy respaldando, habla. ¿Qué hice yo? No obedecí al pastor. Y es ahí donde ellos dicen, son soberbios, no obedecen al pastor. Si es que aquí Dios no los manda que obedezcamos al pastor, los manda que obedezcamos a Dios. Por ejemplo, te dice Dios, te levanto y vete. Hablarle a las naciones. Y vas donde el pastor y le dices, no, si es que yo lo tengo que levantar para que usted vaya. Si yo no lo levanto, usted no puede ir. Siéntese. Tiene que ser mandado por mí. Tiene que ser administrado por mí. Tiene que ser, ¿cómo se dice? Si usted a regar un papelito va, tiene que ser mandado por mí. Usted tiene que ser capacitado por mí. Todo por mí, por mí. No, si es que aquí la capacitación viene de parte de Dios. Por eso hay un evangelio inmundo, un evangelio diferente, un evangelio que no tiene nada que ver con las cosas de Dios, un evangelio que está lejos de Dios, porque el verdadero Dios es santo y el evangelio es santo. Y aquí no venimos a predicar de un evangelio mugroso, de un evangelio moderno, de un evangelio liberal, donde el cual el hombre anda como él quiere y vive como él quiere. No, aquí es sujetarlos a la voluntad de Dios, porque el santo, el evangelio de Dios, el evangelio es santo y los que viven el evangelio son santos también, de pie a la cabeza. Ya no vive el mundo en nosotros, vive Dios en nosotros, no el mundo en nosotros. Entonces, por esas cosas de siempre estar, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, lo dice. Y por eso todo está torcido, todo está podrido. Evangelistas, pastores, líderes, diáconos, todos podridos. Porque entre ellos mismos. Ay, yo te capacito, yo abro una escuela ya de capacitación. Sí, yo tengo un taller de aquí de capacitación. Venga y los ajuntamos todos y los capacitamos todos. El hombre. Y torcido más que un lazo de cochino. Nunca debe estar el hombre en nuestras vidas, sino Dios en nuestras vidas. De mente, cuerpo y corazón en nuestras vidas. Dios, no el hombre.
Y debemos de declararlo todo. Pero ¿qué pasa si yo me cubro así? Ay, es vergonzoso, yo no voy a decir nada. Nunca, nunca voy a ser libre. Nunca. Y me voy inflando como la caca. Tú sabes que cuando tú eres estreñida, la caca, como no la echas para afuera, agarra aire y te vas poniendo así. Hasta que vas a explotar. Aquí te va a salir la caca por la boca. Por ahí la vas a echar. Así mismo somos nosotros. El pecado los hace explotar. ¿Por qué? Por eso. Por esas ideas. Por ese tabú. Ay, no hable. Es vergonzoso. Yo no estoy en las redes sociales. Yo estoy aquí. Donde abrió papá. Porque aquí me ha ventilado toda mi vida. Porque aquí me ha enseñado a ventilar todos mis pecados. ¿Para qué? Para ser libre y avergonzar al diablo. No que el diablo me avergüence a mí, sino yo avergonzar al diablo en el nombre de Jesús. Porque un siervo de Dios nunca es avergonzado por el diablo. Que se avergüence el diablo, no nosotros. ¿Y yo por qué me voy a avergonzar de declarar lo que me pasa? ¿Por qué me voy a avergonzar si estoy siendo libre en el nombre de Dios? Y eso es lo que quiere el diablo. Con ese tabú que tienes en tu mente. Ay, no, que no puedo hablar. No, no, no. Que es la vida privada. En las cosas del Señor no hay vidas privadas. Si tú tienes tu vida privada, no sirves. Porque nosotros tenemos que ser un libro abierto, donde no haya mancha, donde no haya privacidad. Un siervo de Dios no tiene vida privada. Su vida tiene que ser limpia delante de todos. Todos tienen que saber su vida. Ah, no, es que mi vida privada. Tu vida privada. Delante de todo fingir mucho amor y yo soy un siervo de Dios. Y cuando el diablo te descubre tu tapadera, y cuando Dios te saca todo a la luz, ¿qué es lo que tienes ahí? Una colaca, un entierro que tienes ahí. De pura serpiente, dragones y toda clase de bichos, toda inmundicia, todas las plagas en ti. Porque tú pensabas que era mejor callar. A que la gente lo supiera. Déjame decirle que cuando yo voy con una hermana y le digo, ¡ay, esto me pasa! Yo lo estoy declarando todo. Y el viento se está llevando todo eso malo. Y yo cojo nuevo refrigerio. Un refrigerio que viene de parte de Dios porque estoy siendo libre. No, yo al principio callada porque yo decía, todo lo sabe Dios. Y como todo lo sabe Dios, yo calladita porque todo lo sabe Dios. Y como todo lo sabe Dios, yo ya soy perdonada porque todo lo sabe Dios. No, esa no era la voluntad de Dios. Eso no era. Porque dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. ¿Qué dice? No hay nada oculto que no ha de salir a la luz. ¿Qué está diciendo? Que nada que tengas oculto puede seguir oculto. Que tiene que salir a la luz. Y eso es lo que hago yo. Ventilar lo mío a la luz. De todo. Y de todos, que todos lo sepan, para ser libre. Porque si hoy mismo me muero, yo no me voy a ir atorada. Si hoy mismo me muero, yo no me voy a ir atorada con los pecados de los demás. Como mueren todas por ocultar sus vidas ocultas. El marido las engaña, el marido las golpea, el marido les hace de todo. Y todo lo ocultan. No, si es que es mi vida privada. No, si es que es mi vida privada. Yo soy sierva de Dios. Y hago todo en la cama, hago el sexo oral, el sexo anal, hago toda inmundicia. Pero es mi vida privada, no la puedo contar. Eso no le agrada a Dios. Tienes que decirlo. Porque vas a ver otra hermana allá que está santificando y te va a decir, eso no es lícito delante de Dios. Una mujer de Dios no puede hacer esa inmundicia porque tú eres sierva del Señor. Tú no eres una prostituta, tú no eres una yegua. Para hacer todo lo que hacen las prostitutas, para hacer todo lo que hacen las playboy, tú eres una sierva de Dios, estás guardada para Dios. Tu cuerpo es morada y templo de Dios, está cubierto tu cuerpo. No puedes estar exhibiendo tu cuerpo como una ramera que se desnuda, como una pantalla de cine que le miran hasta las agallas. No, señores, eso viene del diablo, eso viene de las prostitutas, eso viene de las rameras. Pero tú eres una sierva de Dios. Por lo tanto, ya no vas a practicar lo que practica el mundo. Ya no. Dice que nuestra relación sea
con pudor. ¿Qué está diciendo? Que cuando somos pueblo de Dios y el hombre que es de Dios sabe que con su mujer tiene que hacer sus cosas con pudor. Pero como no es suficiente hombre para hacer las cosas con pudor, deja a su esposa que esté en pudor y se va a agarrar a la primera prostituta que se encuentra. Porque como su esposa ya está guardada para Dios, ya no es una pantalla. Entonces se va a buscar a aquella que le enseña hasta las agallas para tomarle fotos, para tomarle videos, para exhibirse con ella. Y después vienen como los perros que van, comen huevos y vienen muy frescos, no ha pasado nada, agarran la Biblia, se ponen a comer y como que en verdad, a cubrir sus inmundicias con la palabra, a cubrirse sus inmundicias con la Biblia. Porque al hombre no le gusta tener una mujer santa entonces. No le gusta tener una mujer guardada, no. Quiere una vieja que todos se las hayan cogido. Eso es lo que le gusta. Quieren una vieja que todos le hayan echado mano. Deja a su mujer santa, a su mujer que ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha sido lavada, restaurada. Una nueva mujer. La deja por irse con la prostituta. Porque al puerco no le gusta lo limpio. Los puercos le gusta el lodo. El puerco le gusta la inmundicia. No le gusta lo limpio. Pero cuando un verdadero hombre tiene temor a Dios, no abandona a su esposa por irse a ensuciar con otra y traerle esa inmundicia a la sierva de Dios. Porque esa inmundicia intercede en la parte espiritual de Dios. Y Dios, nosotros pagamos por los pecados de la pareja. Porque Dios ya se niega con nosotros. ¿Por qué? Y nosotros no sabemos por qué. Si es que la inmundicia te está viniendo de afuera. La inmundicia te la traen de afuera y te la están metiendo a ti. Y tú no entiendes por qué. Pero esa es la razón. Porque la inmundicia te la están trayendo y te la están metiendo. Así como cuando tú tienes un cuerpo sano. Totalmente sano. Y vienen y te meten sangre. Y te metieron el SIDA por medio de la sangre. Te contaminaron, vea. Así es todo hombre que es infiel. Viene y te mete esa inmundicia a ti. Que eres sierva de Dios, que te estás aguardando para Dios. Y ya te vuelve inmunda. Te vuelve sucia. Pero no fuiste tú que te ensuciaste. Pero a Dios no le importa eso. Y hay un culpable. El hombre. Porque no despreció lo que Dios le dio. Dios le dio una esposa. Se la preparó. Se la mostró. Se la restauró. Se la hizo nueva para él. Para que se goce con su esposa. No quiere esa esposa. No quiere esa esposa guardada. Quiere la prostituta del mundo. Quiere aquella que se ha acostado con medio mundo. Quiere aquella. Porque el hombre quiere tener lo que todos quieren. El hombre quiere tener lo que todos tienen. Y como aquella mujer la ha tenido todo el mundo, él la quiere también. Porque él quiere ser parte del harén también. Él quiere ser parte de la inmundicia también. Pero de Dios no eres. Cuando tú haces eso, de Dios no eres. Porque un verdadero siervo santifica a su mujer. La santifica. Se sujeta como vive su mujer, vive él. Se sujeta. Y eso es lo que demanda a Dios. Dice, sujeta la carne. Niégate a ti mismo. Agarra tu yugo. Niégate. Agarra tu cruz y niégate a ti mismo. Y sígueme, te está diciendo. Sujétate a tus deseos, a tus deleites. Niégate a la carne. Sígueme. Porque todo aquel que no se niega a sí mismo no es digno de mí. ¿Qué está diciendo? Que si tú le das vuelo a la hilacha con todo y con todo, tú no eres digno de él. No eres digno de él. Yo no puedo creer, señores, que el hombre deje de querer a la sierva de Dios por irle a entregar el amor a la prostituta. Por irle a entregar aquel amor que Dios puso en él. Quitárselo a su esposa, írselo a dar a una prostituta que no merece.
que saber cuántos le has pasado encima, porque el mismo diablo las delata. Dice, el diablo te ha dejado a ti santificada y se ha ido a agarrar a una peor de las prostitutas, se ha ido a agarrar. Y dice, se cree inteligente y ha venido a agarrar a la peor de las prostitutas. Así dice el diablo. El diablo las acusa a ellas mismas y acusa al mismo incursizo también, porque él piensa que la mujer es honrada. Él piensa que es mejor que tiene en la casa. Es que el diablo es astuto. El diablo tiene todita la Kama Sutra. El diablo tiene todas las prácticas malignas, porque es lo que te va a perder. Entonces tú te vas y te arrimas a la ramera y piensas que solo contigo se ha acostado. No. Le ha pasado todo Estados Unidos encima y no te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Ni lo vas a ver. Y ahí has entregado lo que no tenías que entregar. ¿Por qué? Porque tu mujer no se comportaba como una prostituta. Porque no se desnudaba como una prostituta. Porque no te complacía en tus deleites. ¿Qué vale más? Una vagina nueva, una vagina tocada por todo Oregon. Pero dejas a tu vagina buena, a tu vagina que Dios la restauró, por ir a agarrar a la que le entró todo el ejército de Satanás. Y ahí está feliz. No podemos seguir así. Por eso dice la palabra, arrepentidos y convertidos de toda tu maldad. Porque Dios sabe hasta dónde está la maldad. Porque Dios sabe que decimos que estamos arrepentidos delante de Él y seguimos haciendo lo malo. Seguimos en la maldad. Porque pensamos que podemos engañar a Dios. No puedes engañar de Dios. Porque antes que tú haces las cosas, Dios ya las sabe que tú las vas a hacer. Porque antes de que yo venga a pensar las cosas, yo ya tengo la reprensión. Me dice, cuidadito. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que estoy pensando. Me dice, cuidadito, y vas y los hace. Porque antes que yo despierte, Él ya sabe lo que voy a hacer. Y por eso Él lo está llamando continuamente al arrepentimiento. Arrepentíos de toda maldad. Y por eso yo veía que todos tenían cuenta con Dios. Y nadie ha pagado sus cuentas. Todos están deudores delante de Dios. Y nadie ha pagado su cuenta delante de Dios. Y todos dicen que son santos. Y todos dicen que son de Dios. Y son deudores delante de Dios. Nadie ha pagado sus cuentas. Nadie ha declarado sus pecados. Todos están con los pecados ocultos. Todos siguen guardando sus pecados. Por eso yo me veía con aquel cuaderno en la mano. Y ahí estaban todas las deudas del pueblo. Y nadie había pagado sus deudas. Nadie. Todos eran deudores. Todos están deudores delante de Dios. Nadie está claro. Nadie está vigente delante de Dios. Cuando tú tienes un ticket, tienes marcado, tienes un récord malo, entonces vas y lo pagas, ¿para qué? Para que todo esté limpio, ¿verdad? Todo circule bien. Así son las cosas de Dios. Tenemos que guardarlos en todos, para que no tengamos deudas delante de Dios, para que todo esté vigente, esté limpio. Pero nuestra vida, somos deudores delante de Dios. Dios lo está sacando, la lista de toda nuestra maldad que tenemos, y te está diciendo, es que tú eres deudor delante de mí. Tú nunca me has pagado nada a mí. Tú me lo debes todo. Eres deudor, ¿por qué? Porque nunca te has apartado de lo malo. Nunca te has apartado de lo malo, no me has pagado nada. Sigues en tu maldad. Sigues sin arrepentirte. Por eso dice el Señor, arrepentíos y convertíos de su maldad. Para que llegue Dios a tu vida, dice. Está diciendo que estamos mal delante de Dios. Y tú piensas que estás bien delante de Dios, que le has pagado todo a Dios. No, no, no. Toda la cuenta
Toda la cuenta está ahí. Toda la cuenta está ahí. Solo uno estaba ahí para pagar la cuenta de Dios. Uno estaba. De toda la multitud, uno estaba presente. Uno estaba ahí para pagar la deuda de Dios. Uno. Dije yo, hay uno. Pues este que me pague. Con ese uno. Ese uno estaba para cancelar su cuenta. En la lista que estaba ahí. Si es que Dios le está haciendo un llamado a limpiar sus vidas. Mente, alma, cuerpo y corazón. Un llamado estricto delante de Dios, porque dice, arrepentíos y convertíos de vuestra maldad. Para que venga Jesús a nuestras vidas, para que venga, para que Dios venga a nuestra vida. Pero mientras no te arrepientas, Dios no está ahí ni va a estar ahí. Y tú has caminado todos tus años de tu vida diciendo que Dios te hablaba, que Dios te acompañaba, que Dios te dirigía. Acuérdate que si yo me pongo en las manos del diablo, él hace de Dios. Él va a dirigir mi vida como que es de Dios. Pero el que es dirigido por Dios no hace lo malo. Y esa es la señal que eres dirigido por Dios, porque no haces lo malo. Pero cuando es el enemigo que te está dirigiendo toda tu vida desde siempre, cada día vas haciendo lo malo. Cada día más y más y más lo malo. Ya dejas tu look. Ya tu look te ofendió. Ya cambiaste tu corte de pelo. Ya no traías barba y traes barba. Ya tus vestimentas ya hasta quieres hacerte cirugía. Y cambiarte tu rostro también. Ya te molestan tus libritas de más que tienes. ¿Y eso quién lo pone? ¿Va a decir que Dios lo pone? No. No ayunas por perdón. No ayunas por perdón. Pero si te mueres de hambre para tener un cuerpo mejor. ¿Cómo somos, vea? Para Dios no ayunamos. Para edificación y arrepentimiento de nuestra vida. Y para que Dios los limpie no ayunamos. Pero para tener un cuerpo mejor sí los aguantamos de hambre. Para eso sí. Eso no sirve. Eso no sirve. Cristo le ama. Muy buenas noches. Hemos terminado.